Dios, primeramente aprendimos de Dios quién es, sus nombres, qué hace. Y luego aprendimos quién es Jesucristo según la palabra de Dios y qué decía Él de sí mismo. Luego era el Día de la Madre. Y ahora lo que vamos a hacer es aprender qué hizo Dios para demostrar su divinidad. ¿Quién cree que Jesucristo es Dios mismo? Amén. Muy bien. La Biblia afirma que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Pero ¿cómo demostró eso durante su vida aquí en la tierra? Eso lo hizo a través de sus muchos milagros y muy diversas milagros, y también a través de su cumplimiento de profecía. Hoy nuestro enfoque será los milagros. Los milagros de Jesús fueron sobre los elementos, la muerte, la creación. 2 veces dio comida para alimentar miles de personas. Poder sobre los demonios, sobre la opresión demoníaca, la vista, la audición, el hablar. Caminaba sobre el mar, caminaba sobre las aguas, calmaba el mar y revivió a varias personas, la hija de Jairo, el hijo de la viuda y a Lázaro. El diablo siempre, como copiona que es, él también ha intentado hacer esas cosas, crear en las imaginaciones de la gente. Y es lo que hace a nosotros, nos crea cosas en nuestra imaginación y nos hace caer en el pecado. Muy bien. Entonces Él creó otros seres divinos que tienen apariencia y similitud de seres humanos, pero son superdotados. Muchas veces los dioses de los griegos tenían que ver con los elementos y los dioses que son los superhéroes de hoy son relacionados muchas veces con animales, ¿no? Y sus poderes. Hollywood ha inventado seres superdotados, los cuales han nombrado superhéroes, quienes utilizan diferentes poderes. Dice que para ayudar a la humanidad, pero no, es para darse su gloria a sí mismo. Ahora, ¿se consideran esos milagros según la Biblia? La definición de un milagro es un acontecimiento extraordinario, causado por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra de Jesucristo y incluyen las sanidades, la restauración de la vida a los muertos y la resurrección. El poder sobre los elementos, el abrir los ojos de los ciegos y oídos de los sordos y la boca de los mudos. Hay obras creativas y obras restaurativas, y todas las obras son la gloria para la gloria de Dios y también para identificar a Jesucristo por quién era. Bueno, todos los teléfonos se están dando en uno, ¿no? Muy bien, en su divinidad. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo. Y otro lado es la definición hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Según la primera definición, no son milagros, pero porque no son del poder de Dios. No son sanidades o la restauración de vida a los muertos y obviamente no son parte del Evangelio de Jesucristo. Según la segunda definición, es angélico, lo cual es divino, y la fuente de su poder es Satanás. ¿Quién era Satanás? Bueno, él empezó como un arcángel en el monte de Dios. Era hermoso, bello más que cualquier otro ángel en el cielo. Pero se llenó de gloria y rebeló contra Dios. ¿Pueden contestar el teléfono? Por favor, gracias. Muchas gracias, muy bien. Su nombre, lo cual usamos ahora, Satanás, no es nombre, es un título, como rey, ¿no? Jefe. Satanás, lo que quiere decir en hebreo, el acusador. El trabajo de él es acusarnos a nosotros, hacernos sentir mal, culpable, ¿ya? De todo. ¿Cuál es la fuente del poder de los superiores? Si no dan la gloria y la honra a Dios por todo lo que hacen, no son de Él.
El propósito de sus poderes no es para honrar a Dios, sino honrar a sí mismo, tomar venganza o simplemente defenderse de los otros seres malignos que son seres superdotados. Cuando uno va a una de esas películas que no voy, pero me dicen, son oscuros, ¿no? Hay como una oscuridad, uno siente la maldad en esas películas. ¿Por qué era necesario que Jesucristo hiciera los milagros que Él hizo, en contraste a lo que hicieron estos seres? Esas son algunas de las preguntas que debemos poder responder cuando salimos a evangelizar. ¿Qué? ¿Vamos a salir a evangelizar? Bueno, yo conozco a alguien que va a evangelizar todos los domingos, ¿no? Su nombre es Pastor Omar. Yo también evangelizo mucho. Cada día que tú despiertas y tienes la oportunidad de hablar con otro ser humano, es su momento de tener el privilegio de compartir el evangelio. Entonces, no es necesariamente que tú vas a la calle a evangelizar, pero tú puedes presentar el evangelio a las personas que quedan enfrente de su cara. Siempre he dicho y quiero reiterar que somos guerreros para el Señor y el compartir el mensaje de Cristo es un privilegio que solamente los verdaderos cristianos tenemos. Jesucristo hizo muchos milagros y a través de ellos demostró su poder divino y así su identidad. Un evento donde vemos eso fue en la primera que hemos hablado de la semana pasada, el bautismo, donde vemos que el Padre Celestial está diciendo, ese es mi Hijo en quien tengo complacencia, ¿no? Y el Espíritu Santo bajaba en forma de una paloma. Y Jesucristo, ahí vimos la Trinidad, pero ahí enfrente de nosotros. Uno de los milagros al principio de su ministerio era convertir agua a vino. Con este milagro estaba demostrando su poder como creador, porque creó vino maduro y excelente del agua. En todo el Evangelio lo vemos haciendo muchos milagros, pero yo voy a enfocarme en el Evangelio de Marcos, porque es especialmente fuerte en sus milagros. Es porque el Evangelio de Marcos se trata de Jesucristo como serviente. Tenemos los 4 evangelios, como los 4 caras que vemos en el libro profético, creo que de Ezequiel, ¿no? Tenemos la cara de león, tenemos la cara de un buey, tenemos la cara de un ser humano y tenemos cara de águila. El libro de Mateo, por la genealogía, muestra que él es rey. El libro de Marcos, porque no hay genealogía, es de serviente y estamos viendo eso en capítulo tras capítulo. El libro de Lucas muestra a Jesucristo como hombre y el libro de Juan muestra a Jesucristo Dios mismo. Muy bien. El Evangelio de Marcos no tiene genealogía identificándolo como rey o como humano. Simplemente va directo al ministerio de Jesús. Jesús reprendió a los demonios en el libro en el hombre endemoniado en la sinagoga. Sanó la suegra de Pedro. Sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Además sanaba a un leproso y todo eso se encuentra en el primer capítulo del libro de Marcos. En el segundo capítulo sanó un paralítico, en el tercer capítulo sanó un hombre con la mano seca. Tan grande era su poder sanador que todos vinieron para poder solamente tocar su ropa cuando él pasaba y él sanaba. Dice en versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ellos declaraban quién era. Es interesante que ellos sabían quién era. En capítulo 4, versículo 38 al 41, Jesús estaba durmiendo en un barco y una fuerte tempestad llegó. Sin embargo, los discípulos tuvieron que ir a despertarlo. En versículo 38, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Y por qué ellos no tenían que tener temor? Porque Jesús vino aquí al mundo, ¿para qué? ¿Cuál era su propósito? Su propósito desde antes de la creación del mundo era morir en la cruz. Y por eso nomás, ellos sabiendo que Él tenía que morir en la cruz, según Jesús, no tenían que tener temor durante esa tempestad tan grande. Jesucristo en solo 5 capítulos de uno de los evangelios demuestra su poder sobre la vida, la muerte, los demonios, el cuerpo, su poder creativo y por fin las tormentas tienen que obedecerle. Y en capítulo 5, otra vez en el Evangelio de Marcos, había un endemoniado que vivía entre los sepulcros y no podía ser atado con cadena ni con grillo. Marcos 5:4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver de lejos, Jesús echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas, déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, por Dios te ruego que no me atormentes. Jesús le preguntó al demonio, ¿cómo se llamaba? Y el demonio respondió en verso 9, me llamo Legión, porque somos muchos. Y fueron echados los demonios, enviados a un rebaño de 1,000 cerdos, quienes se tiraron al lago donde se ahogaron. Los cerdos no podían aguantar vivir con los demonios adentro y se tiraron a su muerte. Pero los humanos aguantamos. Y a veces hay los que invitan a ellos a sus cuerpos. Ahora, solo para resaltar la diferencia entre el poder del demonio en la vida de uno y el poder de Dios en la vida de uno. Este endemoniado vivió solo, entre los sepulcros, descontrolado, haciendo daño a sí mismo y al que le acercaba. Fue atormentado y al ver a Jesús, vio al Todopoderoso delante de él y se apostó. Ahora, cuando Jesús llegaba a la vida de uno, esa persona experimentaba sanidad, revivieron, experimentaban la salvación en la tormenta. La comida fue proporcionada por la mano de Dios y en abundancia. Sus ojos fueron abiertos y sus oídos abiertos. Cuadriplégicos caminaban. Manos fueron restauradas. O sea, en fin, grandes bendiciones. No había sufrimiento cuando conocieron al Señor. Él no provocaba que sean atormentados, no provocaba enfermedad, no sentían soledad, no tenían daños físicos por conocer al Señor Jesús y no los llevaba a la muerte. Más opuesto no puede haber. Lo que no entiendo es que la gente están más atraídos a la oscuridad que a la luz. Y más el diablo y sus demonios que a Jesucristo y sus santos. ¿Por qué será? Bueno, en Juan 3, del 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. También en este mismo capítulo 5 de Marcos, vemos el poder de Jesús sobre la muerte cuando revivió a la hija de Jairo y sanó a la mujer con hemorragias.
Y eso sin que ella hablara con él. En Marcos 6, del 33 al 44, tenemos el milagro de dar comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños, de solamente 5 panes y 2 peces. Y cuando recogieron las sobras después de dar de comer a toda esa gente, había 12 cestos llenos de trozos sobrantes de pan y de pescado. En Marcos 6, del 45 al 52, tenemos de la historia de Jesús caminando sobre el agua. Y eso fue en la tormenta. En fin, hemos descubierto la multiplicidad del poder de Dios en la vida de Jesús mientras caminaba entre nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra. Como dice en el Evangelio de San Juan 1:14, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Además, como para resaltar todos los evangelios en sus testimonios con respecto a la vida de Jesucristo, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo probó muchas veces y de muchas maneras su poder sobre todo. Y Juan dice en Juan 1:1 al 5 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada ha sido hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el verso del 9 al 13 del primer capítulo de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los milagros son de gran importancia en los evangelios porque revelan la identidad de Jesús y demuestran el amor que Dios tiene para con nosotros. Él es el Verbo de Dios, es el unigénito del Padre, es la imagen de la gloria de Dios, es el Creador, el Sanador, nuestro sustentador. Y más importante de todo, Él es nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.